El aire helado de Madrid cortaba más que el cristal. Para Elena, sentada en el quicio de un portal de mármol, el frío no era solo una sensación, era un enemigo que se colaba por las costuras de su abrigo raído y le mordía los huesos. Tenía 9 meses de vida creciendo en su interior, un peso que era a la vez su única ancla y su condena más inmediata. La gente pasaba a su lado, un torrente de abrigos caros y miradas vacías que la atravesaban como si fuera un fantasma. Nadie veía a la joven de 22 años, solo un bulto incómodo en el paisaje urbano. No pedía dinero, no sabía cómo hacerlo, solo se aferraba a su vientre, intentando proteger a su hijo del mundo antes incluso de que naciera. El hambre era un nudo en la garganta, pero el dolor más profundo era el de la invisibilidad. Cada patada del bebé era un recordatorio brutal de la promesa rota de Javier. Él le había jurado que construirían un hogar, que su hijo nacería en una cuna de madera que él mismo tallaría. Ahora, la única cuna que Elena podía ofrecerle era el precario refugio de su propio cuerpo exhausto. Por las noches, cuando el silencio de la ciudad era un grito sordo, le susurraba al niño historias sobre su padre, le contaba su risa, la forma en que sus ojos brillaban al hablar del futuro, la honestidad de sus manos callosas. Le prometía que sabría quién fue, que su nombre no se perdería en el olvido, ni se mancharía con la mentira de la negligencia. Eran promesas de una madre a un hijo, susurradas contra el asfalto indiferente, un pacto de honor sellado con lágrimas heladas. La memoria de aquella llamada era una herida abierta. Un directivo de la constructora, con una voz tan pulcra y estéril como la de un cirujano, le había comunicado el lamentable accidente. Luego vino la crueldad burocrática. La culpa fue de Javier. No hubo fallos de seguridad, no había compensación. Le arrebataron su futuro y, para rematar la injusticia, pisotearon su memoria. La echaron del pequeño piso alquilado días después, con sus pocas pertenencias metidas en bolsas de basura. Cada puerta que tocó se cerró con un eco de desconfianza. Una chica tan joven, embarazada y sola, seguro que busca problemas. El sistema, con sus reglas y sus prejuicios, la había escupido a la calle, dejándola a merced de una soledad que pesaba más que su propio embarazo. Una mañana, el olor a pan recién hecho que se escapaba de una pastelería de lujo la hizo detenerse. No fue el hambre lo que la paralizó, sino el recuerdo. Javier siempre le traía una napolitana los domingos. Apoyó la frente en el cristal frío del escaparate, observando a las familias que reían en el interior, cálidas y seguras. El dueño salió, un hombre con un delantal impecable, y su rostro se endureció al verla. «Por favor, no puede estar aquí. Asusta a la clientela», le dijo, con un tono que no admitía réplica. La humillación le quemó en el pecho, un fuego amargo que le secó las lágrimas. No era una mendiga, era una viuda, era una madre, era una mujer a la que le habían robado todo, y ahora le negaban hasta el derecho a recordar en paz. Fue en ese instante, con el sabor de la vergüenza en la boca, cuando levantó la vista. Frente a ella, al otro lado de la gran avenida, se alzaba un coloso de cristal y acero que arañaba el cielo gris. La Torre Balbuena, el nombre del hombre que firmaba las nóminas y también las sentencias de muerte, el epicentro de su desgracia. Un escalofrío recorrió su espalda, pero esta vez no era de frío, era de una resolución forjada en el dolor más puro. El miedo seguía ahí, agazapado en su estómago, pero ahora lo cubría una capa de furia helada. Se puso en pie con la lentitud de quien carga el peso del mundo. Su hijo iba a nacer, y no lo haría en la sombra de una mentira. Daría a luz a la verdad, aunque tuviera que hacerlo en el corazón mismo del imperio que había intentado destruirla. La Torre Balbuena se erigía como una aguja de hielo, apuntando a un cielo indiferente. Para Elena, no era solo un edificio, era la tumba de sus sueños, el mausoleo de un futuro robado. Cada ráfaga de viento parecía susurrarle que era una locura, que una hormiga no podía declararle la guerra a una montaña. El miedo le atenazaba las entrañas, un nudo helado que competía con las contracciones que empezaban a anunciarse, lejanas pero insistentes. Pero entonces sintió una patada, un recordatorio vivo y contundente de su propósito. No luchaba por ella, luchaba por la memoria de un hombre bueno y por el derecho de su hijo a nacer sin la mancha de una mentira.
Cerró los ojos. Respiró hondo el aire contaminado de la ciudad y dio el primer paso. No caminaba hacia un edificio, sino hacia el campo de batalla. Entró en el vestíbulo y el mundo cambió. El ruido de la calle fue reemplazado por un silencio pulcro, el olor a asfalto por el de un ambientador caro y anónimo. El suelo de mármol reflejaba las figuras apresuradas de hombres y mujeres con trajes impecables que la esquivaban con un recelo casi instintivo. Era invisible de nuevo, pero esta vez su invisibilidad era una ofensa, una mancha en la perfección del lugar. Se acercó al mostrador de recepción, sintiendo cientos de ojos juzgando su abrigo raído, su rostro pálido y el vientre abultado que delataba su condición. Justo cuando iba a hablar, sus rodillas cedieron. Se desplomó con un gemido suave, un desmayo calculado nacido de una desesperación muy real. El caos fue su mejor aliado. El revuelo fue inmediato, pero carente de empatía. Era un problema logístico, no una crisis humana. Dos guardias de seguridad, con rostros impasibles, se acercaron con la eficiencia de quien retira un obstáculo. «Llamen a una ambulancia», dijo uno, su voz desprovista de cualquier emoción. Mientras la atención se centraba en gestionar la molestia que ella representaba, Elena abrió los ojos apenas una rendija. Vio el pasillo que llevaba a los ascensores, desprotegido por un instante. Fue su oportunidad. Con un esfuerzo sobrehumano, se incorporó fingiendo confusión y antes de que pudieran detenerla, se escabulló hacia su objetivo. No era una mentira lo que la impulsaba, sino la verdad que llevaba dentro. Era un acto de guerra silencioso. Una infiltración en territorio enemigo. Dentro del ascensor, el silencio era abrumador. Las paredes de acero pulido le devolvían el reflejo de una mujer que apenas reconocía, una fugitiva con el rostro marcado por el dolor y la determinación. Su mano temblorosa se aferró al vientre, un gesto instintivo de protección. En su bolsillo sentía el contorno de la arrugada fotografía de Javier, su único talismán. Los números del panel luminoso ascendían con una velocidad vertiginosa. Cada piso un peldaño más cerca del hombre que se sentaba en la cima de aquel imperio de cristal, ajeno al mundo que aplastaba bajo sus cimientos. No sentía vértigo por la altura, sino por la inminencia del enfrentamiento. Estaba sola, pero no luchaba sola. Luchaba por tres, por el hombre que perdió, por el hijo que venía y por la dignidad que se negaba a entregar. La planta 48 era otro mundo. Moqueta gruesa que ahogaba el sonido de sus pasos, obras de arte abstracto en las paredes y un silencio que pesaba como el plomo. Sentada tras un escritorio de diseño, una mujer de mediana edad con un traje impoluto la observó con una mezcla de sorpresa y desdén. «Disculpe, ¿puedo ayudarla?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que no tenía la menor intención de hacerlo. «Necesito ver al señor Balbuena», dijo Elena, su voz más firme de lo que esperaba. La secretaria esbozó una sonrisa helada. «El señor Balbuena no tiene ninguna cita programada. Me temo que tendrá que marcharse». La palabra «marcharse» sonó como una orden de expulsión, el último eslabón de una cadena de rechazos que había comenzado meses atrás. Pero Elena ya no tenía a dónde ir. El no ya no era una opción. El dolor de una nueva contracción, más fuerte esta vez, le recorrió la espalda como una descarga eléctrica, avivando el fuego de su rabia. «No me iré de aquí hasta que me escuche», replicó avanzando un paso. La secretaria se levantó de un salto, su compostura rota por la incredulidad y el miedo. «¡Seguridad!», gritó hacia el intercomunicador. «Tenemos a una intrusa en la planta de dirección». Pero Elena fue más rápida. Con una fuerza que solo el amor y la desesperación pueden invocar, empujó la pesada puerta de madera y cristal que llevaba al despacho del CEO. El grito ahogado de la secretaria fue el sonido de la victoria, el prólogo a la justicia que venía a reclamar. El despacho era inmenso, casi obsceno en su opulencia minimalista. Un ventanal panorámico ofrecía Madrid a sus pies, una ciudad reducida a un juguete. Y allí, de espaldas a la puerta, observando su reino, estaba él, Adrián Balbuena. Se giró lentamente, su rostro una máscara de fría irritación ante la interrupción. No la vio a ella. No vio a una mujer embarazada y desesperada. Vio desorden, una anomalía en su universo controlado.
Sus ojos grises, duros como el acero, la recorrieron de arriba abajo con un desprecio palpable. Sin dirigirle la palabra, pulsó un botón en su escritorio. «Saquen a esta mujer de mi despacho, inmediatamente». Su voz era tan cortante y fría como el viento que soplaba fuera. Para él, ella no era más que un problema que el dinero podía solucionar. Pero Elena no quería dinero. Quería algo que él no podía comprar: justicia. «Mi nombre es Elena Sánchez», dijo, su voz temblando pero cargada de una fuerza indomable. Cada palabra era una piedra lanzada contra el cristal de su indiferencia. «Javier, el hombre que murió en su obra de la calle O'Donnell, era mi pareja, y usted lo mató». La acusación resonó en el silencio sepulcral del despacho, justo cuando los guardias de seguridad irrumpían en la sala. La secretaria los miraba con alivio, los guardias la miraban con dureza. Todos vieron a una mujer desequilibrada, una indigente peligrosa. La juzgaron por la furia de su voz y el desorden de su ropa, ciegos a la verdad que se abría paso a gritos desde el corazón roto de una madre. Si esta historia te ha tocado, dale a me gusta y compártela. Hay mucha gente que vive una lucha así en silencio. Los guardias de seguridad irrumpieron en el despacho con la eficiencia de autómatas. Sus rostros impasibles eran un reflejo de los de su jefe. Para Adrián Balbuena, la escena era una simple ecuación a resolver. Un elemento de desorden había penetrado en su sistema y debía ser eliminado. No escuchó las palabras de Elena, solo el ruido disruptivo de su voz. La miró como se mira una mancha en una pared inmaculada, un error que debía ser corregido de inmediato. Su mundo, construido sobre la base del control absoluto y la distancia emocional, no tenía espacio para el caos que aquella mujer representaba. Era una intrusa en su fortaleza de cristal, y las fortalezas están hechas para repeler invasiones, no para comprenderlas. La juzgó en un instante: una indigente, una oportunista, una loca. Elena, sin embargo, se mantuvo firme, anclada al suelo por el peso de su vientre y la justicia que reclamaba. Los dos hombres uniformados, corpulentos y amenazantes, no la intimidaron. Ya había perdido todo lo que se podía perder. Sus ojos, encendidos por una fiebre de dolor y rabia, no se apartaron del rostro de Adrián. Sabía que él no la veía, que para ese hombre ella era menos que nada, un simple contratiempo en su agenda millonaria. Pero ella no estaba allí por él, sino por el hijo que se movía en su interior y por la memoria del hombre al que amaba. Su presencia no era una petición de ayuda, era una declaración de guerra. Plantó cara al poder no con armas, sino con la verdad desnuda de su sufrimiento, un arma mucho más peligrosa en un mundo construido sobre mentiras. Adrián hizo un gesto casi imperceptible con la mano, una orden silenciosa que los guardias entendieron al instante. «Acompáñenos, señora», dijo uno de ellos, con una voz que intentaba ser cortés pero que sonaba a amenaza. La palabra señora fue una burla, una formalidad vacía lanzada a una mujer a la que trataban como a un animal. Elena retrocedió un paso instintivamente, su mano protegiendo su vientre. El choque de mundos era brutal y tangible en aquel espacio silencioso. Era la moqueta de seda contra sus zapatos gastados, el aire acondicionado contra el frío que aún llevaba pegado a los huesos, la indiferencia de un hombre que lo tenía todo contra la desesperación de una mujer a la que se lo habían quitado todo. La injusticia se materializó en el aire, densa y asfixiante. La secretaria, recuperada del susto inicial, observaba la escena desde el umbral de la puerta, con una mezcla de miedo y desprecio. Para ella, como para su jefe, Elena era una anomalía, un fallo en la perfecta maquinaria de la empresa. Su juicio era un eco del de la sociedad. Una mujer joven, embarazada y sola, solo podía ser sinónimo de problemas. Nadie se preguntó por su historia. Nadie vio el abismo de dolor que había tras su mirada desafiante. Solo vieron la superficie, la ropa sucia, el pelo enmarañado, la agresividad de una bestia acorralada. El sistema, representado por aquellos tres individuos impecables, se cerraba en banda para protegerse, reforzando el abismo que separaba el mundo de los que juzgan del mundo, de los que sufren en silencio. «No voy a ir a ninguna parte», sentenció Elena, su voz resonando con una autoridad inesperada.
Cada sílaba estaba impregnada de la convicción de quien ya no tiene nada que perder. Se aferraba a la verdad como un náufrago a una tabla. Ustedes encubrieron una negligencia. Dejaron morir a un hombre bueno y pisotearon su nombre para ahorrarse una indemnización. La acusación era directa, sin adornos, un puñetazo a la conciencia de un hombre que se creía intocable. Por un fugaz segundo, la máscara de frialdad de Adrián pareció vacilar. No por culpa, sino por la pura audacia de aquella mujer. Nadie, nunca, se había atrevido a hablarle así en su propio santuario. La sorpresa, sin embargo, fue rápidamente reemplazada por una ira gélida y contenida. Él se levantó lentamente de su silla, su figura alta y esbelta, proyectando una sombra intimidante sobre ella. No caminó hacia Elena, sino hacia el ventanal, dándole la espalda. Era el gesto definitivo de desprecio, la negación de su existencia. «No sé quién es usted, ni me importa», dijo, su voz reflejada en el cristal, «pero ha cometido un grave error al venir aquí. Mis abogados se encargarán de que no vuelva a molestar a nadie». La amenaza era clara, envuelta en la seda del lenguaje corporativo. No solo la iba a expulsar, sino que pretendía borrarla, silenciarla para siempre. Para él, la justicia era una herramienta, no un principio, y estaba a punto de usarla para aplastar a aquella insignificante molestia. Los guardias avanzaron, esta vez con decisión. Uno de ellos extendió la mano para agarrar su brazo. Fue en ese preciso instante cuando una nueva contracción, mucho más intensa y afilada que las anteriores, la partió en dos. Un gemido ahogado escapó de sus labios y su rostro se contrajo en una mueca de dolor puro. Se dobló sobre sí misma, buscando apoyo en el aire, sus piernas temblando sin control. La armadura de rabia que la sostenía se hizo añicos, dejando al descubierto una vulnerabilidad abrumadora. Ya no era la guerrera que acusaba, sino una joven madre aterrorizada, atrapada en una jaula de lujo mientras la vida se abría paso a la fuerza en su interior. El encuentro improbable se estaba convirtiendo en una crisis inevitable. Adrián se giró al oír el quejido, su irritación a punto de desbordarse, pero lo que vio lo detuvo en seco. No vio a la intrusa desafiante, sino a una mujer de rodillas, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, aferrándose al vientre que se contraía con violencia. La escena, tan cruda y real, era una grieta en la pared de su indiferencia. Por primera vez la vio su juventud, su miedo, la vida que luchaba por nacer en las peores circunstancias imaginables. El choque de mundos había terminado. Ahora, en el silencio de aquel despacho, solo quedaban dos personas enfrentadas a un evento tan primario y poderoso que ni todo el dinero del mundo podía controlar: el nacimiento de un hijo. El tiempo se detuvo en la planta 48. Los guardias de seguridad, dos moles de músculo y protocolo, se quedaron petrificados, con las manos a medio camino de un gesto de fuerza que ahora parecía obsceno. La secretaria ahogó un grito tras la puerta, su rostro una máscara de horror y desconcierto. Pero todas las miradas convergían en Adrián Balbuena. Él no se movía. No era compasión lo que lo paralizaba, sino el impacto de un fantasma que acababa de derribar la puerta de su memoria. El gemido de dolor de Elena no era el de una intrusa, era un eco, una réplica exacta del sonido que había jurado no volver a escuchar jamás. El control, su dios personal, lo había abandonado, dejándolo desnudo y temblando ante una crisis que no podía resolver con dinero. En la mente de Adrián, el lujoso despacho se disolvió. La alfombra persa se convirtió en el suelo aséptico de un hospital, y el rostro sudoroso de Elena se superpuso al de su esposa, Sofía, en sus últimos momentos. El pánico en sus ojos era el mismo. La lucha desesperada por traer vida al mundo era la misma. Su instinto, forjado durante una década de aislamiento emocional, le gritaba que huyera, que expulsara aquel dolor de su presencia. Pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapado en el epicentro de su trauma, obligado a revivir la tragedia que lo había vaciado por dentro. La resistencia no era solo de Elena. La suya era una resistencia brutal contra el propio corazón que había decidido amurallar 10 años atrás. La punzada de dolor se retiró como una marea, dejando a Elena sin aliento, pero con la mente lúcida.
Levantó la vista y vio el rostro de Adrián. No había empatía en él, solo una especie de shock helado, una conmoción que la ofendió profundamente. No quería su lástima. No quería ser un espectáculo trágico para el hombre que había firmado la sentencia de muerte de Javier. Con una fuerza de voluntad sobrehumana, apoyó las manos en la moqueta e intentó incorporarse. «No necesito nada de usted», siseó entre dientes, cada palabra un esfuerzo titánico. Su dignidad era lo único que le quedaba, una frágil fortaleza que se negaba a entregar, incluso con el cuerpo traicionándola y la vida de su hijo en juego. La secretaria, recuperando una pizca de su compostura profesional, se acercó con cautela a su jefe. «Señor Balbuena, esto es inaceptable. Podría ser una estafa, una actuación para sacarle dinero. Deberíamos llamar a la policía y a una ambulancia pública. Que se encarguen ellos». Su voz, aunque susurrante, era un látigo de prejuicio. Reforzaba el abismo social, recordándole a Adrián que aquella mujer era un problema del exterior, una anomalía que debía ser gestionada por las instituciones correspondientes, lejos de su mundo impoluto. Era la voz de la razón corporativa, una razón que no tenía espacio para la humanidad cruda y desbordante que se manifestaba en el suelo de aquel despacho. Era el sistema protegiéndose a sí mismo. «Silencio». La orden de Adrián fue tan cortante que hizo callar a la secretaria y detuvo a los guardias en seco. Su rostro seguía siendo una máscara de contención, pero algo había cambiado en sus ojos. No iba a permitir que la policía entrara en su santuario, no por ella, sino por él. No quería testigos de su debilidad, del caos que amenazaba con devorarlo. Se giró hacia su escritorio, evitando mirarla directamente. «Llama a mi médico personal, al doctor Herrero. Dile que es una emergencia de código rojo y que lo quiero aquí en menos de 10 minutos», ordenó a su secretaria. No era un acto de bondad, era un acto de control. Estaba intentando encapsular la crisis, privatizar el desastre para que no manchara su reputación. Elena escuchó la orden y un escalofrío de desconfianza le recorrió la espalda, más intenso que la propia contracción. Su médico personal comprendió al instante. Quería mantenerlo en secreto, evitar un escándalo. No la estaba ayudando, se estaba protegiendo. Temió que si su hijo nacía allí, bajo el cuidado de los hombres de Balbuena, quedaría atrapada para siempre en su red de poder, en deuda con el asesino de su amor. «No», gritó con las fuerzas que le quedaban. «No quiero a su médico. No quiero nada que venga de usted. Prefiero parir en la calle antes que en su jaula de oro». Su resistencia era feroz, un animal acorralado defendiendo a su cría del depredador. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Adrián se quedó inmóvil, sorprendido por la vehemencia de su rechazo. Nadie le había dicho no de esa manera en años. Se acercó a ella, manteniendo una distancia prudencial, sus manos metidas en los bolsillos como si temiera contaminarse. La miraba desde arriba, una torre de poder observando la fragilidad a sus pies. El silencio se prolongó, roto solo por la respiración agitada de Elena. Era un duelo mudo, su orgullo contra el de él, su desesperación contra su control. Los guardias y la secretaria eran meros espectadores de una batalla que se libraba en un plano mucho más profundo que el de una simple intrusión. Intentó usar la única herramienta que conocía, la lógica fría. «Sea razonable», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. «Está a punto de dar a luz. Necesita asistencia médica cualificada, y yo se la estoy ofreciendo. Rechazarla es poner en peligro no solo su vida, sino la de su hijo». Sus palabras, aunque ciertas, sonaron como un sermón condescendiente. No había consuelo en su tono, solo la impaciencia de un hombre acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin rechistar. Para Elena, su lógica era un insulto. Él no entendía que su lucha no era racional, era visceral, una cuestión de honor, de lealtad a la memoria de un hombre al que Adrián Balbuena había reducido a una cifra en un informe de riesgos laborales. Adrián, en un torpe intento de acercamiento, tomó una botella de agua de diseño de su minibar y se la ofreció. «Beba algo, le ayudará». El gesto, que podría haber sido de amabilidad en cualquier otro contexto, fue para Elena la humillación definitiva.
el agua de lujo ofrecida por el hombre que la había dejado sin un techo bajo el que cobijarse. Miró la botella con un desprecio tan profundo que Adrián retiró la mano como si se hubiera quemado. Aquel pequeño objeto de plástico se convirtió en el símbolo del abismo insalvable que los separaba. No era solo una cuestión de clases, era una guerra entre el dolor y la indiferencia, entre la memoria y el olvido. Justo en ese momento, la naturaleza dictó sentencia. Una nueva contracción, mucho más poderosa y brutal que las anteriores, la embistió sin piedad. Un grito desgarrador, animal y puro, escapó de su garganta. Su cuerpo se arqueó, rindiéndose por completo al dolor. Su resistencia, su orgullo, su rabia, todo se desvaneció ante la fuerza imparable de la vida que exigía nacer. Se desplomó sobre la alfombra, su rostro contorsionado en una agonía que ya no dejaba lugar a la desconfianza. Adrián la observó, y la coraza de hielo que rodeaba su corazón finalmente se resquebrajó. Ya no había intrusa ni millonario. Solo un hombre roto viendo a una mujer dar a luz en el mausoleo de sus propios fantasmas. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte. El grito de Elena no fue humano. Fue un sonido primigenio, arrancado de las entrañas de la tierra, que destrozó el silencio opulento del despacho. Los guardias se congelaron. La secretaria se llevó una mano a la boca. Pero para Adrián Balbuena, aquel lamento fue una llave que abrió una puerta sellada con 10 años de dolor. El aire acondicionado, las vistas de la ciudad, el valor de las obras de arte en las paredes, todo se desvaneció. El grito atravesó su coraza de indiferencia y se clavó directamente en el corazón de su trauma. Un eco perfecto de otra habitación, otro cuerpo retorciéndose, otra vida luchando por nacer mientras otra se apagaba. El tiempo se fracturó y Adrián ya no estaba en su torre, sino de vuelta en el infierno. No veía a Elena, veía a Sofía, su esposa, con el rostro pálido bañado en el mismo sudor frío, con los mismos ojos abiertos de par en par, una mezcla aterradora de pánico y determinación. La pulcra habitación del hospital privado reemplazó la moqueta persa. El pitido rítmico de los monitores ahogó la respiración agitada de la intrusa, revivió la impotencia, el terror helado de ver cómo la vida que más amaba se le escapaba entre los dedos mientras los médicos se movían con una calma profesional que le pareció una blasfemia. Aquella mujer en el suelo no era un problema a resolver, era el fantasma de su fracaso, la personificación de la vulnerabilidad que había jurado no volver a sentir jamás. En un breve respiro entre las olas de dolor, Elena abrió los ojos. Vio el rostro de Adrián, pero ya no había frialdad en él. Había algo mucho peor, un horror paralizado, una conmoción que la despojó de su identidad y la convirtió en un mero espectáculo de sufrimiento. Su orgullo, herido y tenaz, se rebeló. Con un último esfuerzo, su mano buscó en el bolsillo de su abrigo raído el único tesoro que poseía. No como un arma, sino como un ancla. Quería aferrarse a la única verdad que le quedaba en un mundo que se desmoronaba. No era una mendiga, no era una loca, era la mujer de Javier, y su hijo estaba a punto de nacer. Con un temblor incontrolable, su mano extrajo una fotografía arrugada y doblada por las esquinas. En el movimiento, la pequeña imagen se le escapó de los dedos y cayó sobre la alfombra, con la cara hacia arriba, a escasos centímetros del zapato italiano de Adrián. Era una foto de verano. Elena y un joven de sonrisa franca, abrazados con el sol pintándoles el pelo de oro. No había lujo en la imagen, solo una felicidad tan pura y radiante que parecía insultar la esterilidad de la habitación. El hombre de la foto no era un número en un informe de accidente. Tenía los ojos llenos de futuro. Era real. Amaba y era amado. La estadística acababa de adquirir un rostro y un nombre. La mirada de Adrián, arrancada de su trance, cayó sobre la fotografía. El impacto fue un golpe físico, más potente que cualquier acusación. Vio al hombre al que sus abogados habían calificado de negligente. Vio la vida que su empresa había extinguido. Por primera vez, la ecuación de costes y beneficios se disolvió en una simple y brutal verdad humana. Había destruido aquel hogar. La sonrisa de aquel joven era una sentencia.
El imperio de cristal y acero que había construido sobre los cimientos de la lógica y la eficiencia se tambaleó, revelando la podredumbre moral que se escondía debajo. Él no solo había permitido una muerte, había asesinado un futuro entero que ahora le sonreía desde el suelo de su despacho. En ese instante, Elena, perdida en la neblina del dolor, susurró un nombre. No lo gritó, no lo usó como arma, lo murmuró como una oración, un mantra privado que se le escapó del alma. «Javier, amor mío, ayúdame». Su voz era apenas un hilo, quebrada por el sufrimiento. Luego, con los ojos cerrados, añadió algo que destrozó la última fibra de la resistencia de Adrián. «Nuestro hijo va a ser fuerte, como tú». No era una actuación, era la revelación más íntima y sagrada, un pacto de amor pronunciado en el altar del dolor. Estaba dando a luz no solo a un niño, sino a la memoria inmaculada de su padre, protegiéndola de la mentira con la fuerza de su propio cuerpo. Fue la palabra hijo la que lo rompió, la combinación del grito, el recuerdo de Sofía, la fotografía de la felicidad robada y aquel susurro de amor maternal fue demasiado. La presa emocional que Adrián había construido durante una década reventó. Un sollozo seco y ahogado se le atascó en la garganta. La frialdad se evaporó, reemplazada por una oleada de empatía tan violenta que casi lo puso de rodillas. Vio la injusticia en toda su monstruosa dimensión. Vio la fuerza de aquella mujer, que en su momento de máxima debilidad seguía luchando no por dinero, sino por el honor. Y en ella vio reflejada la humanidad que él mismo había perdido y enterrado junto a su esposa y su hijo nonato. «Fuera», rugió de repente, su voz irreconocible, cruda y cargada de una emoción que hizo retroceder a los guardias. «No, esperen, no la toquen, llamen al doctor Herrero. Díganle que es una emergencia vital. Y una ambulancia, la mejor. Ahora». Las órdenes ya no eran las de un CEO gestionando una crisis, sino las de un hombre desesperado intentando enmendar un error cósmico. Se movió con una torpeza que nadie le había visto jamás. Su cuerpo, siempre controlado y elegante, parecía no pertenecerle. El universo ordenado de Adrián Balbuena se había hecho añicos, y en su lugar solo quedaba el caos de un corazón que volvía a latir después de demasiado tiempo. En un gesto que dejó a todos sin aliento, se arrancó su chaqueta de cachemir, una prenda que costaba más de lo que Elena había visto en toda su vida. Se arrodilló torpemente a su lado, evitando mirarla a los ojos, como si se avergonzara de su propia vulnerabilidad. Con manos temblorosas, dobló la carísima prenda y la deslizó con sumo cuidado bajo la cabeza de ella, para que no descansara sobre la dura alfombra. No fue un acto de caridad, fue un acto de rendición. Estaba despojándose de su armadura, de su estatus, ofreciendo un trozo de sí mismo como un torpe y tardío acto de contrición. El símbolo de su poder se convirtió en una almohada para el dolor que él había causado. La habitación quedó en un silencio denso, preñado de lo indecible. Elena, sintiendo el inesperado confort bajo su cabeza, abrió los ojos y lo miró. Por primera vez, sus miradas se encontraron sin barreras. No había odio en la de ella, solo agotamiento y una pregunta silenciosa. No había desprecio en la de él, solo un abismo de dolor y un incipiente y aterrador atisbo de redención. Los guardias y la secretaria observaban la escena como si vieran un milagro o una catástrofe. El millonario intocable estaba de rodillas en el suelo, y la mujer invisible a la que todos habían juzgado se había convertido, de repente, en el centro de su universo. La justicia aún no había llegado, pero la humanidad acababa de nacer. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte. El caos se transformó en una coreografía tensa y silenciosa. El doctor Herrero, un hombre de sienes plateadas y mirada serena, llegó como un presagio de calma en medio de la tormenta. Adrián se apartó, cediendo el control por primera vez en una década, observando desde una distancia que se sentía a la vez inmensa y diminuta. Ya no daba órdenes, solo observaba, impotente, cómo el médico y los paramédicos atendían a Elena con una profesionalidad que contrastaba brutalmente con la frialdad de sus guardias. Ella, agotada pero lúcida,
Se dejó hacer, aferrada a una dignidad silenciosa. Aceptaba la ayuda no como una limosna, sino como un derecho que acababa de conquistar con su propio cuerpo. Adrián no ofreció palabras, solo su presencia incómoda y un silencio que era una confesión. La justicia empezaba no con un veredicto, sino con una manta térmica y una mano experta tomando el pulso. La trasladaron a la suite más exclusiva del hospital privado, un mundo de sábanas de hilo egipcio y tecnología médica de vanguardia. Para Elena, era como aterrizar en otro planeta. Al principio, su instinto fue rechazarlo todo, temer la jaula de oro que se cernía sobre ella. Pero al sentir el movimiento de su hijo y ver la preocupación genuina en el rostro del doctor, comprendió que su batalla había cambiado de frente. Ahora su deber era asegurar el nacimiento seguro de Javier. Aceptó el lujoso entorno no como un regalo, sino como el primer pago de una deuda incalculable. Adrián se encargó de todo desde la sombra, sin aparecer, garantizando que no le faltara nada. No era un acto de bondad, sino de reparación. Estaba reconstruyendo, con dinero y poder, el refugio que su indiferencia había destruido meses atrás. Horas más tarde, en un pasillo estéril que olía a antiséptico y a miedo, Adrián esperaba. No se sentó. Caminaba de un lado a otro, prisionero de sus propios fantasmas, cada eco del hospital una daga en su memoria. El llanto de un recién nacido, agudo y potente, atravesó las puertas y lo detuvo en seco. No era el llanto débil y efímero que recordaba, sino un grito de vida, una afirmación rotunda contra el silencio de la muerte. El doctor Herrero salió, con el cansancio en los ojos pero una sonrisa en los labios. «Es un niño sano y fuerte, Adrián, y la madre está bien». Adrián solo asintió, incapaz de articular palabra. El alivio lo golpeó con la fuerza de un huracán, vaciándolo de la tensión acumulada durante 10 años. No era su hijo, pero en aquel llanto sintió una extraña y dolorosa redención. Al día siguiente, Adrián Balbuena desató un terremoto en su propia empresa. Inició una investigación interna que no buscaba culpables, sino la verdad. Despidió fulminantemente a los directivos que habían firmado el informe fraudulento sobre el accidente de Javier. Luego hizo algo que nadie esperaba. Emitió un comunicado público. En él, la empresa asumía toda la responsabilidad, pedía disculpas por la negligencia y anunciaba medidas para limpiar el nombre de Javier Sánchez. No fue un acto de relaciones públicas, fue una confesión pública. Para Elena, que leyó la noticia desde su cama de hospital con su hijo en brazos, aquellas palabras valían más que todo el oro del mundo. Era la victoria. Su hijo no llevaría la mancha de una mentira. Su padre era, oficialmente y para siempre, un hombre de honor. Días después, Adrián la visitó. Entró en la habitación en silencio, sin la arrogancia de antes, pareciendo más pequeño en su traje a medida. No se atrevió a mirar al bebé de inmediato. En sus manos no llevaba flores, sino un sobre. Dentro no había un cheque, sino las llaves de un piso a su nombre y los documentos de un fondo fiduciario para la educación de Javier. «Es lo justo», fue lo único que dijo, su voz ronca. Elena lo miró a los ojos, y por primera vez no vio a un enemigo, sino a un hombre tan roto como ella. Tomó el sobre, un gesto de aceptación digna. «Se llama Javier», dijo ella, con una calma que lo desarmó. Como su padre, en aquel intercambio, sin abrazos ni lágrimas, se selló un pacto de respeto mutuo, un puente construido sobre las ruinas de 2 vidas destrozadas. Si esto te ha emocionado, suscríbete al canal y envía este vídeo a alguien que necesite esperanza. 6 meses después, el apartamento olía a leche tibia, a ropa limpia y a esa paz que solo se instala cuando el miedo deja de ser el inquilino principal. Elena mecía a Javier en sus brazos, observando cómo la luz del atardecer pintaba de naranja las paredes. Ya no era la mujer del abrigo raído, temblando en el umbral de un portal. La dureza de su mirada se había disuelto, reemplazada por una serenidad profunda, la de una capitana que ha llevado su barco a puerto seguro tras la peor de las tormentas. La ciudad, que antes era un monstruo de asfalto indiferente, ahora era solo el telón de fondo de su pequeño universo. Su hijo dormía plácidamente, ajeno a la guerra que su madre había librado, para que él pudiera nacer en un mundo donde su nombre significaba honor,
no desgracia. En la cima de su torre de cristal, Adrián Balbuena ya no veía un imperio a sus pies, sino un laberinto de historias anónimas. El silencio de su ático, antes un refugio, ahora le resultaba opresivo. Había empezado a visitar la tumba de Sofía y de su hijo, no para pedir perdón, sino para conversar. Les contaba de Elena, de su coraje. Les hablaba del pequeño Javier, de cómo su llanto había roto el hechizo de su dolor. La culpa no se había ido, pero había mutado. Ya no era un ancla que lo hundía en la amargura, sino un lastre que lo mantenía con los pies en la tierra, recordándole el peso de cada decisión. Había aprendido que el verdadero poder no residía en construir rascacielos, sino en ser capaz de arrodillarse sobre una alfombra cara para consolar un dolor ajeno. Una vez al mes, Adrián visitaba el apartamento. Sus visitas eran breves, casi torpes. Traía regalos para el niño, no por obligación, sino con una timidez impropia de él. Elena lo recibía con una cordialidad serena, sin rastro de rencor ni de servilismo. Un día, mientras Javier dormía en su cuna, ella le ofreció un café. Se sentaron en silencio por un momento, dos supervivientes de naufragios distintos compartiendo una isla de calma. «Gracias», dijo él de repente, mirando la cuna de madera que él mismo había encargado, una réplica exacta de la que Javier padre había soñado tallar. «No», respondió Elena, con una media sonrisa. «Usted no me salvó a mí, fue este niño quien nos salvó a los dos». Y en esa verdad, simple y demoledora, ambos encontraron la absolución. La vida de Elena encontró un nuevo propósito. Con los recursos del fondo fiduciario, creó una pequeña fundación con el nombre de Javier Sánchez, dedicada a dar apoyo legal y refugio a mujeres embarazadas en situación de desamparo. Su propia historia se convirtió en un faro para otras. Ya no luchaba por una justicia personal, sino por un principio universal. Contaba la historia de su Javier no como la de un mártir, sino como la de un hombre bueno cuya memoria había inspirado un cambio. El dolor de su pérdida no había desaparecido, pero se había transformado en el combustible de su compasión. Había resignificado su sufrimiento, convirtiendo las cenizas de su antigua vida en los cimientos de un hogar para muchas otras almas perdidas. Adrián, por su parte, transformó su empresa desde dentro. Creó el programa de seguridad laboral más estricto del país, con protocolos que llevaban el nombre de Javier Sánchez. Empezó a caminar por las obras, a hablar con los obreros, a aprender sus nombres. Sus ejecutivos lo miraban con asombro, incapaces de reconocer al déspota frío de antes en aquel hombre que se preocupaba por la calidad de un arnés o la estabilidad de un andamio. Descubrió que la empatía no era una debilidad en los negocios, sino la inversión más rentable. Su imperio, antes construido sobre la lógica del beneficio, ahora comenzaba a erigirse sobre el pilar del respeto. La Torre Balbuena ya no era solo un símbolo de poder, sino también de una redención ganada a pulso. Una tarde, Elena le envió una foto por el móvil. Era el pequeño Javier, de pie por primera vez, agarrado a los barrotes de su cuna, mirando a la cámara con los mismos ojos francos de su padre. No había texto, solo la imagen. Adrián la abrió en su despacho, en la planta 48. Una lágrima solitaria, la primera en más de una década que no era de dolor, sino de una extraña y abrumadora gratitud, rodó por su mejilla. Apoyó la frente contra el frío cristal del ventanal, mirando la inmensidad de Madrid. Ya no estaba solo en su torre. En algún lugar ahí abajo, la vida que él ayudó a proteger estaba dando sus primeros pasos, y comprendió que la dignidad, una vez restaurada, es la única herencia que de verdad importa. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y envíala a alguien que necesite un poco de esperanza.